No es Martes Santo, pero casi como si lo fuera, porque vamos a seguir hablando con Joaquín Cruz Quintas en Jaeneando de Semana Santa. Joaquín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Martes de pasión. Eso es. Según siempre se ha dicho, ¿verdad? Ahí está. Oye, que nos quedamos a medias hablando de la Cofradía de las Cinco Llagas, que menuda historia tiene. ¿Hacemos alguna semblanza rápida de lo que era la Cofradía de las Cinco Llagas? Recordamos rápidamente una cofradía que se fundó en el convento de Santa Catarina, Santo Domingo, se conoce, ¿verdad? Sí. En 1551. Que fue, digamos, fundada desde el inicio con numerosas rencillas con la Veracruz, porque el fundador de la Veracruz no se llama muy bien. No se llama muy bien porque digamos que funda esta cofradía e incluso se lleva el Cristo de la Veracruz, que pasará a ser el de las Cinco Llagas. En fin, que fue una cofradía muy interesante históricamente, pero que en su inicio, digamos que con la Veracruz, en fin, que tuvo sus cositas. A mí me gustaría imaginármela en la calle, en su estación de penitencia, y para eso habría que saber, no sé si se sabe, qué tipo de traje estatutos tenía. Sí, se sabe que era negro con... A ver, se dice también, Rafael Ortega Sarista, lo volvemos a citar porque fue el primero en hablar de esta cofradía, que es muy probable que se basara en los estatutos de las Cinco Llagas de Sevilla, la cofradía de la Trinidad, la Esperanza de la Trinidad, ¿no?, que sale el Sábado Santo, que se había fundado en 1535, bueno, realmente los estatutos aprobados en el 44. Pero bueno, esta cofradía pues tiene el traje estatuto negro y las Cinco Llagas pues tendría un escudo también bordado, una cruz con las cinco llagas, vale. 4 digamos en los extremos y una en el centro. Y es muy importante que la gente sepa que los caperuces con capirote, con cartón o ahora con rejilla, es decir, erguidos, en Jaén no llegan hasta el siglo XIX. La Semana Santa tradicional histórica de Jaén es sin el capirote, sin la parte dura. Como en plan capucha, ¿no? Quizá. Claro, el capuz que caía hacia atrás. Esto se trae de Sevilla. Cuando la gente, los comerciantes, la gente de cierto poder económico viaja a Sevilla, comienza a viajar, sobre todo en el siglo XIX, pues se va fijando en cositas, ¿no? Y una de ellas precisamente es cómo van allí los nazarenos. Por tanto, es la cofradía de nuestro Padre Jesús. La cofradía de nuestro Jesús, la más sevillana de todas las de Jaén en ese momento, porque es la que trae esa manera de vestir el hábito nazareno con capirote, que luego, pues todas, si no me equivoco, salvo la del silencio en Jaén, lo incorporan. Entre los hermanos de luz, los penitentes, pues había de dos tipos. Esto es muy importante saberlo. Los hermanos de luz, al igual que ahora, aunque se dice en documentos antiguos que portaban antorchas de cera, o hachas, ¿no? Sí. Y los hermanos de sangre. Ya desde el siglo XVIII pues no los tenemos, pero los hermanos de sangre eran los que se iban disciplinando, se iban golpeando una penitencia y se iban haciendo sangre con una especie de manojo, de rodezuelo. Lo describe tal cual don Rafael Ortega. Con lo delicado que tengo yo mis pardas. Claro, por eso... No estoy para eso ya, ¿eh? Mira cómo lo describe. Bolillos de cera cubiertos de hilo vasto, terminados en puntas e incrustados de piedrecitas afiladas. ¿Qué decía la Veracruz con el pleito? Recordamos que lo comentamos el otro día, que no podían salir antes porque si empezaban los hermanos de sangre a 2 horas antes a arrearse, como para ganar indulgencias, tenían que participar del jueves y el viernes, o sea, tenían que entrar en la madrugada y iban a llegar... hecho picón a la madrugada, que era uno de los argumentos. No estamos ya para eso. Sí. Así que bueno, básicamente en cuanto al traje estatuto, eso, nos imaginamos negro y sin capirote. ¿Y qué itinerario tenían? Bueno, pues salía del convento de Santo Domingo, como hemos dicho, o de Santa Catalina, y pues se encaminaba por la calle Maestra Baja, es decir, Martínez Molina, porque la calle Maestra, había 2 calles maestras en Jaén, que es Almendro Aguilar, que te sonará, y Martínez Molina, más Maestra, que era una sola calle, ¿no? Las 2 calles principales. Bueno, pues salía de Santa Catalina e iba hacia la catedral, y entraba en la catedral. ¿Por qué entraba? Porque entraban todas. Ah, amigo, antes sí se podía. Bueno, antes hasta incluso en el siglo XX, incluso después de la guerra, hasta que fue la de nuestro Padre Jesús la última en hacerlo, a modo de descanso incluso, ¿no? O sea, había una especie de relax general y luego se continuaba la procesión. Pero históricamente, desde el origen, las cofradías en Jaén han hecho estación en la catedral. Claro. O sea, que no se trata de copiar nada de Sevilla, de otros sitios. No, es que la historia de Jaén históricamente, sí. Bien, entonces salían hacia la catedral y luego era tradición, y especialmente en esta cofradía, pero también en otras, visitar 5 iglesias en memoria de las 5 llagas.
¿vale? Además, cuando accedían a cada una de las iglesias, pues recibían limosna o se podían quedar con cierta limosna que hubiera ahí, por tanto, las que llegaran antes, pues más posibilidades de éxito limosnero iban a tener. Por lo tanto, digamos que la lucha era pues por llegar antes a esas parroquias y también pues algunos de los problemas que existieron en la época. Entonces, de la catedral subía por la Cuesta del Obispo, calle Obispo González actualmente, y luego ya se encaminaba hacia la iglesia de San Lorenzo, desaparecida, que era el Arco de San Lorenzo, Sí, que era la sacristía. Luego iba hacia la Plaza de Santiago, que hoy es un muladar, pero ahí estuvo la iglesia de Santiago, que se acabó derruida por deficiencia constructiva. Luego los pabellones estos que hicieron los franceses en el castillo, vamos, los alcázares, lo hicieron con piedras de la iglesia de Santiago, donde por cierto está enterrado José de Medina, el autor del Cristo de la Aspiración y de la Virgen de los Dolores de Jesús. De ahí pasaban a San Juan y por la calle Corralás conectaban con la Magdalena y de ahí volvían al convento. O sea, que pasaba por mi puerta. Lo Puerta, podía haber claro. visto por mi balcón. Sí, lo podía haber alquilado. Bueno, ¿se podría saber dónde estaban, en qué posición, en qué ubicación estaban dentro de lo que es la iglesia de Santo Domingo? Bueno, no hay datos, por lo menos de momento no se ha podido demostrar. Es cierto que el altar mayor de la iglesia estaba dedicado a la Quinta Angustia, que era una de las advocaciones, pero se sabe que ahí no estaban, que tenía una capilla aparte. Propia, ¿no? Vale. Lo que no se ha podido es determinar exactamente la ubicación. En esa capilla pues enterraban a los cofrades, ahora veremos las obras de caridad que hacían con gente pobre, etcétera. Pero sobre todo, bueno, en este caso a los cofrades, era el lugar elegido para los enterramientos, claro. Como he dicho, bueno, si queréis lo comentamos ya, ¿no? Sí. Era muy interesante pues la labor, caridad, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, a nivel laico, labor social, en el lenguaje cristiano, obra de caridad, ¿no? Algo que mucha gente obvia de las hermandades y cofradías, algo que me da mucha rabia, pero sí, ahí están las cofradías y hermandades para hacer lo que otros muchos no son capaces de hacer. Exactamente. Nosotros hablamos mucho de la sanidad pública, en las cofradías se han encargado de eso durante mucho tiempo y, por supuesto, en la ciudad pues existían hospitalicos. Tenemos la portada del Hospital de la Veracruz, por ejemplo, claro, trasladada de su lugar en la calle Recogida ahora a la calle Arco de los Dolores, detrás del ayuntamiento. Vemos ahí una portada con una cruz, ese del hospitalico se llamaba, del Hospital de la Veracruz. Vale. ¿Qué hacía las 5 llagas? Pues, aparte de enterrar a los pobres a coste cero, pues también los curaba, es decir, hacía de beneficencia, hacía de seguro médico, digamos, de la época con la gente que no tenía recursos, con lo cual, fijaos, en una época en la que no existía evidentemente el seguro médico, digamos, público, pues la labor que desempeñaban era absolutamente fundamental. Fíjate, es importante subrayarlo y a día de hoy se siguen haciendo esas obras de caridad en todas y cada una de las hermandades y cofradías. Que decían que los de la Veracruz sí cobraban un poquillo, entonces le decían, nosotros lo hacemos gratis, vosotros cobráis. Y entonces talifaban más todavía. Era por meter la puya. Oye, existía una fiesta del jubileo de las 40 horas. ¿Esto qué es? Bueno, esa es una fiesta, digamos, la fiesta litúrgica más importante que se celebraba en el Domingo Laetare, que fue el anterior no, el de hace una semana y media. Y era una fiesta, sobre todo, bueno, sacramental, ¿no? De 40 horas de adoración al Santísimo, que tiene su origen en 40, un número que simboliza, digamos, plenitud, pero en un tiempo previo a un hecho extraordinario, digámoslo así, ¿no? Entonces, recuerda las 40 horas que Cristo pasó en el sepulcro, 40, vale. Pero insisto que quiere decir, bueno, un número de plenitud. Entonces, esto luego se trasladó, quiero decir que en su origen se celebraba en Semana Santa en esa época, pero luego se trasladó a otra época del año y esta cofradía lo celebraba pues el Domingo Laetare, el cuarto de Cuaresma, y llegaba hasta el martes siguiente, que sería el martes de la semana anterior, ¿vale? Entonces fue una fiesta muy principal, no desde el origen, no existía justo en el origen, pero sí ya a principios del siglo XVII se cita como una costumbre, o sea que a poquito de ser fundada, pues se celebra esta fiesta que fue citada por Jiménez Patón, es decir, que era muy conocida, ¿no? Era muy conocida. Vale. Oye, ¿en Santo Domingo estuvieron todo el tiempo de la Cofradía de las 5 Llagas o luego fueron itinerando? No, estuvieron justo 100 años. 100 años. Se trasladan iba a decir el edificio de correo, como si fuera el ayuntamiento. Bueno, se traslada al convento que estaba en el solar que hoy ocupa el edificio de correo. Sí. Y que estuvo hasta hace muy poco. 1923, si no recuerdo mal, el año en el que se derriba. Hay alguna fotografía. Hay al menos una del patio, que yo tengo ahí, le he recreado con IA para verla bien. Luego me la paso. Y es una pena, la verdad. Bueno, ese convento, el de San Agustín,
Bueno, es que fue, con la guerra de la independencia se convierte en cuartel de caballería. La parte de abajo de la plaza de los Jardinillos había una torre octogonal, ahí se atrincheran los franceses, empiezan ahí, pues imaginaos los jardinillos, no había árboles, eso era un campillejo pelado. Pues imaginaos allí pues los combates tremendos y luego lo que ocurre después es que, bueno, aquí pues, fíjate cómo se quedaría el convento de San Agustín. ¿Qué va a pasar? Como previamente, en 1767, como se sabe, pues Carlos III expulsa a los jesuitas, había quedado libre el convento de los jesuitas. Ese sí lo conservamos, bueno, que es el conservatorio. Ah, mira. Entonces bien, ahí bien. se traslada las cofradías ya a un estado pues, absolutamente lamentable y al final van a acabar. Bueno, después con la desamortización ya se extingue el convento de San Agustín y lo que ocurre es que las imágenes pasan a San Clemente. Vale. Y allí es donde van a encontrar los fundadores de la Cofradía del Silencio al Cristo de las Cinco Llagas, que al 90 y mucho por ciento es. Lo que pasa es que nos falta el documento que lo cerciore del todo. Nos quedamos sin tiempo, pero sí me gustaría que me dijeras qué pasa con Vandelvira. Bueno, Vandelvira es que fíjate que hemos comentado que se llevaban muy mal estas cofradías. Vandelvira era cofrade de ambas. Vandelvira quiso ser enterrado con la túnica y el traje de estatuto de la Vera Cruz. Pero era también cofrade de las Cinco Llagas, así que un ejemplo de conciliación. Bien. Bueno, nos quedan más datos curiosos sobre las Cinco Llagas, pero es que ya no tenemos tiempo. Joaquín Cruz Quintas, que tengas muy buena Semana Santa, que la disfrutes y que el Jueves Santo haga sol radiante. Igualmente, debe lucir más que el sol el jueves. Ojalá sea así. Igualmente para todos. Venga.